límite, es paga, ¿no? Pero tiene un límite, ese es el problema que hay. Y hay otra, que es la Premium, que no se corta y tampoco tiene límite de alumnos, pero bueno, sale muy, muy cara, chicas, ¿sí? Está Profe, ¿y mí? 1.000 pesos por ¿No mes. sería una solución? Claro, y ¿cómo? Hola. Hola, profe, buen día. Franco le Buen habla. día. Mismo, Estuvimos evaluando todas las Ok. cuentas gratis que hay de todos los programas, ¿sí? A mí me habían dicho que por Cisco no se cortaba y no tenía límite tampoco. Lo usan en la La cuenta. única que no tiene límites es de alumnos, siendo gratis, es Microsoft Teams, ¿ok? Pero es muy pesada y no funciona bien en los teléfonos, ¿sí? Por eso descartamos, pero todas, absolutamente todas, tienen límite de horario o límite de cortar la cantidad de participantes que hay, ¿sí? Vamos a tratar de resolverlo ahora esto para la próxima clase, ¿sí? Nosotros pensamos que ya estaba solucionado el problema, pero no. Ahí estoy viendo, acá en el chat, Discord dice no tiene límite. Para transmitir Twitch necesitas, sí, la idea es hacerlo en una PC, ¿ok? Para Twitch. Eso ya varios me dijeron. El de Discord, ese no nos salió, tendríamos que probar, ¿ok? Y sobre todo probar cómo funcionan celulares, porque hay muchos que se conectan en celulares, ¿ok? El Discord anda bien en el teléfono. Pero lo que pasa es que no se puede ver si hace transmisión de pantalla en celular. Sí se puede transmitir y ver también. Claro, Sí. vamos, Bueno. voy a entrar al Discord para el jueves y le aviso, ¿sí? Y también ver la posibilidad de Twitch, ¿ok, chicos? Vamos a seguir viendo. No obstante, también hay otras posibilidades de comprar otros programitas que por ahí salen más baratos, ¿sí? Dice, yo tengo entendido que para Discord el límite es 100 personas, ponen ahí, Gómez Walter, ¿sí? Porque estuvimos evaluando todas, ¿sí? Bajamos unos comparativos. Dice... Claro, el problema es que para YouTube se hace difícil después compartir la página. Si yo justo ahora no tengo activada la cámara, acá estoy en una PC y sin PC YouTube, sin cámara de PC directamente no te deja entrar a YouTube, no te da la posibilidad, ¿sí? Nitro en Discord es más barato que Zoom y entran 500, bueno, ok. Después le voy a pedir los que probaron otra como Discord o que me pongan ahí en el grupo y vamos a evaluar, ¿sí? ¿Profe? ¿Están viendo la pantalla? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Bien, voy a hacer de vuelta una introducción porque la clase pasada también tuvimos este mismo problema. Después nos pasamos al Google Meeting que también tiene problemas con dejar entrar a la gente, el Google Meet. O sea, tiene un límite de 100 también. Alumnos, en la unidad 1, que son principios básicos, y yo sé que algunos estuvieron, por algunos no, por eso vuelvo a repetir. Acá lo que vamos a hacer es repasar los conceptos centrales, ¿sí? Primero, definición de economía en general, ¿sí? Y habíamos dicho, vamos a la definición de Robbins, esta que está acá, y ahí habíamos dicho que la economía es una ciencia social porque estudia la conducta humana. ¿Y qué estudia? La relación entre fines y medios escasos. El problema es central en la economía es que los recursos son escasos y encima tienen usos alternativos. Habíamos dado el ejemplo que con el aluminio podíamos hacer ollas ESEM, aviones, naves espaciales, etcétera, y tenemos que decidir qué hacemos con ese recurso escaso y que vamos a ver después en la unidad 2 que cuando satisfacemos necesidades con esos recursos que empleamos, las necesidades siempre están en mayor proporción que los recursos. Y no sé si son infinitas, pero son
mayor proporción que los recursos. Eso nos lleva al problema central de la economía, que es cómo resolvemos esto que se llama teorema de la escasez, que los recursos son escasos, encima tienen uso alternativo y que las necesidades a satisfacer son muchas, más que los recursos que hay. Entonces, ese teorema de la escasez nos lleva a las preguntas básicas de la economía, que es qué producimos, cómo producimos y para quién producimos. Y lo que vamos a estar viendo en este curso de economía es que eso se resuelve con la teoría de precios o el mecanismo de precios, ¿sí? O sea, ¿qué producen las empresas? Eso lo vamos a ver en la unidad 3. Las empresas producen teniendo en cuenta su objetivo principal, que es maximizar ganancias, y para eso van a producir aquellos productos que tengan un mayor precio. ¿Cómo se produce? Eso también lo vamos a ver en la unidad 3, ¿sí? Usando la mejor tecnología disponible en el mercado, de acuerdo a los ingresos, la restricción presupuestaria que tengan para gastar, ¿no? Y ¿para quién es? Para el que pueda pagar el precio, ¿sí? El mecanismo de precio se resuelve la escasez de esa manera. El que puede pagar, paga, el que no, no, y si hay mucha demanda, sube el precio. Dentro de la economía tenemos dos grandes divisiones, la positiva y la normativa. Nosotros vamos a estar acá, ¿sí? Estamos microeconomía, que genera la teoría económica. ¿Por qué se llama economía positiva? Porque estudia los hechos tal cual son, ¿sí? Al ser ciencia, observamos los hechos, generamos una explicación, se elabora una hipótesis, y si esa hipótesis se comprueba siempre, se transforma en teoría. Y la teoría la dividimos en micro y macro. Micro estudia las pequeñas unidades de decisión, las empresas, un mercado en particular. Si nosotros vamos a ver, por ejemplo, el mercado de trabajo, el mercado de materias primas, el mercado de capital, ¿sí? Y la macro lo que hace es estudiar variables agregadas, la inflación, el Producto Bruto de una economía, la tasa general de empleo, ¿sí? La teoría se apoya mucho en la economía descriptiva, acá están las herramientas, ¿sí? Mucha matemática, mucha estadística, mucha econometría, que es una fusión de los dos, para generar los datos para poder corroborar la teoría. ¿Ok? Y después tenemos una rama que es la economía normativa, que es la política económica, que es lo que debe ser, no lo que es, sino lo que debe ser. Política económica es decir, por ejemplo, los precios suben mucho, entonces ponemos un límite a los precios y hacemos un control a los precios. O, por ejemplo, sube mucho la inflación, los salarios se quedaron, entonces ponemos un salario mínimo para que la gente cobre más, ¿sí? Eso es lo que debe ser. Esto, ¿sí? Ya no lo vemos nosotros. Dentro de la carrera de contador y licenciado, ahora tenemos el curso de micro y después en tercero van a tener el curso de macro y hasta ahí llegamos, ¿sí? Y vamos a ver algunos efectos de las herramientas de política económica dentro de la micro y sobre todo dentro de la macro. Eso sí. Acá hay una definición de micro. Esta es de Salvatore, del libro de Salvatore. Acuérdense que habíamos visto que los libros están subidos a un Google Drive, que está el enlace en la página, en la EAT2, ¿sí? Ahí ni bien entran, lo primero que tienen es el programa y también tienen enlace a los libros. Uno de los que más usamos es el libro de Salvatore, ¿sí? La definición que da Salvatore de micro es teoría de los precios, se hace hincapié acá en esto. Y mucho de lo que vamos a estar viendo constantemente es demanda, oferta y cómo se determina el precio en las distintas estructuras de mercado. Sobre todo unidad 4. Dice, estudia el comportamiento económico de las unidades decisorias individuales, ¿sí? Acuérdense que las agregadas son de macroeconomía. Fundamentalmente los consumidores, que vamos a ver en la unidad 2, y los propietarios de los recursos, que generalmente son los consumidores, eso lo vamos a ver ahora, y las empresas. Esto es lo que dijimos del teorema de la escasez, lo pasamos rápido, estas son las preguntas clave y cómo se responden. Acá en este curso de micro
vamos a ver que estas preguntas se responden dentro del mercado, que sería el modelo capitalista, o de economía de mercado, mejor dicho, y en el otro extremo tenemos la economía centralizada, o el socialismo, o el comunismo, donde nada de mercado y todo decide el Estado. O sea, el Estado decide qué va a producir, cómo lo produce y cómo se lo distribuye a la gente. ¿Okay? Nosotros estamos parados acá en los mecanismos de mercado. Otra cosa es esto, que vamos a estar mirando estática comparativa o equilibrios parciales en un momento dado, y no trayectorias y cómo se va modificando el equilibrio en el tiempo y sucesivamente, ¿sí? Esto más que nada es cuando habíamos dicho, cuando uno ve macro 2 y ve los modelos de crecimiento, acá ve dinámica comparativa. En general, tanto en micro como en macro, lo que vemos acá es estática comparativa, equilibrios parciales en determinados mercados, y tenemos el tema de equilibrio general. Esto se ve más que nada en macro, ¿sí? Cómo se parte de equilibrios generales y sobre todo economía tipo keynesiana, que hay un mercado en desequilibrio y todos los otros en equilibrio, y eso es cómo se soluciona en la economía, ¿sí? Vamos ahora a lo importante. Acuérdense, esto es repaso de principios de economía. La primera herramienta que vamos a ver es la curva de demanda, ¿sí? La cantidad de bien que se demandan en un momento particular del tiempo, ¿sí? Y esta definición que daba Samuelson, que es las cantidades que los consumidores están dispuestos y desean comprar a los distintos precios. Entonces, a distintos precios va a haber distintas cantidades consumidas. Eso nos muestra la función de demanda. Y otra cosa que vamos a ver es que hay una relación inversa entre precio y cantidad demandada. Y dice acá, manteniendo los demás factores constantes, porque a los efectos de simplificar el análisis lo que vemos es la relación entre precio y cantidad en la demanda, ¿sí? Pero hay otros factores que inciden en la demanda. Están estos efectos que están puestos. Una cosa es cuando relacionamos cantidad demandada que está en función del precio y ceteris paribus, o manteniendo constantes los otros factores, es que cualquier movimiento de un punto A acá a un punto B se denomina movimiento a lo largo de la curva de demanda, ¿sí? Acá en este punto estoy demandando algo a un determinado precio y me muevo a otro punto. Cuando, por ejemplo, varía el precio, me muevo de un punto a otro y voy a variar la cantidad demandada. Ahora vamos a ver eso en los ejercicios sucesivos. Pero aparte del precio, hay otros factores que inciden en la demanda. Acá tenemos el precio de otros bienes, y ahí hay que aclarar si son sustitutos o complementarios. El ingreso monetario. Esperen un momento que están diciendo que no está grabando. ¿Qué pasó? A ver. Sí, bueno. Ahí está grabando. Vamos con los factores de la demanda. ¿Cómo influyen el precio de otros bienes en la demanda de mi producto? Y hay que ver si son sustitutos o complementarios, el ingreso monetario que tiene el consumidor, la población, aumenta o disminuye la población, cómo se incide en la demanda, y otros factores no económicos que acá están agregados en sociales, fisiológicos, psicológicos, demográficos, etc. Hay muchos otros factores, ¿sí? Acá están dentro de esta variable que se llama SPPD, ¿sí? Sociológico, fisiológico, psicológico, demográfico. Bien. Generalmente, entonces dijimos, cuando estemos analizando en los ejercicios vamos a ver cantidad demandada en función del precio, pero acuérdense que todos los otros factores que inciden permanecen constantes, entonces no van a incidir en nuestro análisis. A modo de ejemplo, sí vamos a ver algunos. Cuando se produce una modificación en los demás factores que inciden en la demanda que no sean el precio,
se produce lo que se llama un desplazamiento de la curva de demanda. Por ejemplo, si aumenta, esta es mi curva de demanda, y aumenta la cantidad de la población, ceteris paribus el resto, a un determinado nivel de precio se va a demandar más cantidad de productos simplemente porque va a haber más gente y va a haber mayor demanda. Y viceversa, si disminuye la población, se va a demandar menos del producto. ¿Sí? A un mismo nivel de precio, acá para el ejemplo de 3, si aumenta la cantidad de población, va a pasar la demanda de 20 a 30. Acá hay otro ejemplo. Este ejemplo es el gusto de los consumidores, ¿sí? Supónganse que para este ejemplo esto es un producto demandado que tiene alto nivel de colesterol, se puede hacer carne roja, y que cambia el gusto de los consumidores porque quieren verse más saludables, o quieren estar más saludables y consumen más carne, por ejemplo, de pollo o más verdura. Entonces baja la demanda de la cantidad, baja la demanda en general de carne y va a bajar también el nivel de consumo. A pesos 3 se consumía 30 y si cae la demanda porque cambia el gusto de los consumidores, porque perciben que consumir carne roja hace que aumente la grasa y el colesterol en sangre, entonces va a disminuir la cantidad demandada para el mismo nivel de precio. El gusto de los consumidores generalmente puede ser, en este caso, un efecto negativo, pero también puede ser un efecto positivo. ¿Sí? Por ejemplo, para el mismo caso, si estuviéramos midiendo la demanda de verduras, seguramente aumenta la demanda, porque no producen problemas de colesterol. Acá, para el precio de otros bienes, hay que tener en cuenta si es un sustituto o si es un bien complementario. Para este ejemplo que tenemos acá, supongamos que esto es cantidad demandada de carne vacuna y aumenta el precio de la carne de cerdo. ¿Sí? La carne de cerdo rivaliza con la carne vacuna, es un bien sustituto. Entonces, si aumenta el precio de la carne de cerdo, la gente va a demandar más carne vacuna. Entonces, ceteris paribus el resto quiere decir, a pesos 3, el precio de la carne que nunca se movió, se hace más caro la carne de cerdo, eso hace que se compre menos cerdo y más carne vacuna, entonces se va a desplazar la demanda hacia arriba y hacia la derecha. Y eso es porque el cerdo con la carne vacuna es un bien sustituto, compiten entre los dos. Vamos a ver el caso de un bien complementario, ¿sí? Ejemplo de libro también. Supongamos que el pan siempre se come con manteca y estamos analizando la cantidad demandada de manteca. Si sube el precio del pan, se va a consumir menos pan, y si se consume menos pan, se va a consumir menos mantequilla. No varía el precio de la mantequilla, pero cae la cantidad consumida porque el bien complementario pan se volvió más caro y si hay menos, se consume menos pan, se consume menos manteca. Ese es el ejemplo para bien complementario. El ingreso también. En general el ingreso siempre tiene un efecto positivo en la demanda. Aumenta la cantidad de ingreso, aumenta la cantidad de un bien consumido. Hacemos la aclaración siempre que sea un bien normal o un bien común. ¿Y por qué decimos esto? Porque hay ejemplos, hay otros tipos de bienes, y acá vamos a ver el ejemplo para bienes inferiores, que cuando aumenta el nivel de ingreso, consumo menos de ese bien. Ejemplo, supónganse que acá son sustitutos imperfectos. Supónganse que para cocinar uso grasa en vez de aceite, porque la grasa vacuna es más barata que el aceite. Okay. Ahora es un sustituto imperfecto. La grasa vacuna es un bien inferior con respecto al aceite comestible. Entonces, si aumenta mi nivel de ingreso,
voy a dejar de consumir mantequilla, voy a dejar de consumir grasa para cocinar, y voy a consumir aceite. Entonces, aumenta el nivel de ingreso y acá, a contracara del caso anterior que aumentaba para un bien normal, acá para un bien inferior, ¿sí? Supongo que estoy analizando acá la cantidad demandada de grasa vacuna para cocinar. Si aumenta el nivel de ingreso, va a disminuir la demanda. ¿Ok? Entonces, los casos que tengo que tener en cuenta para esta variable ingreso, después lo vamos a volver a ver más adelante, es si es un bien normal o si es un bien inferior. Y ahí vamos a ver cómo un aumento del ingreso para un bien normal desplaza hacia arriba y hacia la derecha, o sea, aumenta la demanda, y si es un bien inferior, disminuye. Y si es un bien superior o bien de lujo, también va a aumentar la demanda, como un bien normal, pero va a aumentar más que proporcionalmente. Eso después lo vamos a ver. La demanda de mercado surge de la suma geométrica de las demandas individuales. Vamos a ver acá en el ejemplo. Acá tenemos un cuadro donde tenemos el precio y las cantidades demandadas, ¿sí? Fíjense, siempre la relación es inversa. Cuando aumenta el precio, se demanda menos cantidad. Y la demanda de mercado es, fíjense, para el precio 4, este individuo 1 demanda 4, este individuo 2 demanda 4, entonces la suma horizontal a un determinado precio, la suma de las demandas individuales horizontalmente me va a dar la demanda de mercado. Y la demanda de mercado me mide eso que habíamos definido cuando arrancamos, que es las cantidades que quieren y pueden comprar los consumidores en un determinado mercado. Esto que está acá es estadísticamente o la demanda empírica, en la realidad, cuando nosotros tratamos de obtenerla, se hacen mediante métodos econométricos. Habíamos dicho que en el caso de comercio exterior, que tienen econometría, van a ver cómo se obtiene una curva de demanda empírica, ¿sí? Con la regresión de mínimos cuadrados, que es la más común, ¿sí? Y esto el R cuadrado, que da la bondad que tiene la estimación, cuánto explica. Cuando me acerco a uno, más explica, ¿sí? Y esto es el error. No sé si vieron en matemáticas, estadística, regresión de mínimos cuadrados, pero bueno, no importa. Esto es simplemente a modo de explicación, porque siempre le vamos a estar dando esto nosotros. Le vamos a dar la función de demanda, ustedes van a tener que armar el cuadrito, cantidad y precio, y después graficar. No van a tener que hacer ningún cálculo raro. Algo importante, la pendiente de la curva de demanda, ¿sí? Esto es análisis matemático. La pendiente, cuando me muevo de un punto a otro, lo que me está diciendo es cuánto varía P en función de el signo, vamos a ver que acá es negativo, ¿sí? Con respecto a la variación de Q. Lo que vamos a tener acá que la pendiente siempre va a ser negativa. ¿Qué me va a decir eso? Que si quiero consumir más de un bien, me van a tener que bajar el precio. O a medida que baja el precio, se consume más de un bien. ¿Sí? Eso me está diciendo. Ahí está la relación que hay. Entonces, la pendiente está dado por variación de P sobre variación de Q. Esto que está acá me dice cuánto me varía el precio ante una variación de la cantidad. Y acá, esto es una medida de sensibilidad, ¿sí? Esto es lo que me dice la pendiente, pero en realidad a mí lo que me interesa saber es cuánto volvamos acá, a la pendiente, ¿sí? Lo que le interesa saber al empresario es al revés, ¿sí? Ante una variación de precio, ¿ok? ¿Cuánto varía la cantidad demandada? Esto es lo que dice acá. A veces es útil tener una medida de cómo la demanda responde a un cambio en el precio, porque generalmente la herramienta que tiene el empresario es varió el precio y veo cuánto me varía la cantidad demandada. Acuérdense que
Vamos a ver ahora, el empresario siempre tiene la función de ingreso, precio por cantidad, ¿sí? Y quiere que le aumente el ingreso. Entonces lo que va a querer ver es si varía el precio, si vende más y ese P por Q le aumenta. ¿Ok? Eso es lo que tiene en mente. Entonces a él lo que le interesa saber es, no variando la cantidad, cuánto le varía el precio, sino al revés, ante una variación del precio, cuánto le varía la cantidad, ¿sí? Y con eso, lo que él trata de construir es este concepto que vamos a introducir, el concepto de elasticidad precio de la demanda, ¿ok? La elasticidad precio de la demanda justamente trata de medir eso, ¿sí? Ante una variación del precio, cuánto varía la cantidad demandada, si va a ser en más o en menos, ¿ok? Y eso va a depender de la forma que tenga la función de demanda y también del tipo de bien que sea. Y vamos a introducir acá el concepto de elasticidad precio de la demanda, ¿ok? Que es este que está acá, que es variación porcentual de la cantidad sobre variación porcentual del precio. Y esto tiene la inversa de, esto que está acá es la inversa de la pendiente de la demanda, multiplicado por P por Q. ¿Qué es esto de multiplicado P por Q? La idea es que la elasticidad precio de la demanda de un bien la puedo medir con otro, ¿ok? Y existe un problema. Por ejemplo, si yo quiero comparar la elasticidad precio de la demanda de la carne en Estados Unidos y en Argentina, voy a tener un problema. Primero, el precio, porque el precio en Estados Unidos está en dólares y acá está en pesos argentinos. Entonces, al dividir por P, lo que hago es, le saco el efecto de esa unidad peso-dólar y lo dejo expresado como porcentaje. Lo mismo para la cantidad. ¿Por qué divido por la cantidad? Porque si yo mido en Estados Unidos, o sea, acá va a estar en kilos, ya tienen otra unidad de medida, ¿sí? Y lo mismo para la nafta, por ejemplo, está en galones y acá está en litros, ¿sí? Entonces, le saco el efecto al dividir por Q otra vez, el efecto de la unidad y lo dejo expresado en porcentaje. Entonces, al estar expresado en porcentajes, yo puedo ver y comparar el efecto que tiene. Ok. ¿Cómo se lee la elasticidad precio de la demanda? Es variación porcentual de la cantidad ante la variación de 1% en el precio, ¿sí? Por ejemplo, acá para un ejemplo, yo tengo una elasticidad precio de la demanda del 6% o de 6 o de 0,06, ¿sí? Que es 6%. ¿Qué me quiere decir eso? Que si varío el precio en 1%, la cantidad demandada me va a variar el 6. ¿Cómo? De acuerdo al signo. ¿Qué quiere decir eso? Acuérdense siempre la relación inversa que hay entre precio y cantidad en demanda. Quiere decir que si aumento el precio en 1%, la cantidad demandada me va a disminuir en el 6% y viceversa. Si lo bajo un 1%, me va a aumentar en un 6%. Y ahí voy a los distintos resultados que yo puedo tener de elasticidad precio de la demanda, ¿sí? Para este ejemplo acá, si yo hago el cálculo y me da 0,5, acuérdense que al estar involucrada en el cálculo de la elasticidad precio, la pendiente, que es para la demanda siempre es negativa, siempre va a ser esto con un signo menos, ¿sí? Pero siempre los valores yo lo tomo en valores absolutos, ya, sin necesidad de expresar el menos. ¿Qué significa ese 0,5? Un incremento en el 1% del precio del bien causará una reducción del 0,5. Y si es 1,5, al revés. Un incremento en el 1% causa una reducción más que proporcional, ¿sí? Del 1,5. Acá causa una reducción menos que proporcional. Y acá viene el tema de cuán elástico o no es un bien, ¿sí? Fíjense que acá tengo un valor por debajo de 1 y acá mayor a 1, y ahí vamos a analizar entonces los distintos valores de elasticidad de la demanda que puedo tener. Si está
entre 0 y 1 va a ser inelástico, más de 1 es un bien elástico, y cuando es igual a 1 va a ser elasticidad unitaria. En este caso, elasticidad unitaria quiere decir que si incremento en 1% el precio, se va a reducir en 1% la cantidad demandada del bien, ¿sí? Siempre en la proporción 1. Cuando es elástico, se reduce en mayor proporción que el incremento del precio, y viceversa cuando es inelástico. Acá está esto que decíamos, que la fórmula de elasticidad precio de la demanda, que esta que vemos acá, que es variación de Q. Este variación que está acá es el signo delta, la letra griega, que es variación, que generalmente se usa para valores discretos, ¿sí? Cuando es valores continuos se usa el otro, que es el de derivada, ¿sí? Entonces, variación de la cantidad demandada sobre variación. Profe, se lo puede decir también como incremento, ¿no? Claro, funciona de las dos formas, o sea, Ajá. si el precio dado, hay que ver, vamos a ver ahora con un ejemplo, pero el precio puede aumentar o disminuir. Si el precio aumenta, la cantidad demandada siempre va a disminuir, ¿sí? Y si el precio disminuye, la cantidad demandada aumenta. Para este ejemplo que estuvimos viendo acá, veíamos el caso de un incremento del precio de un 1%, ¿sí? O sea, una reducción en la cantidad para este resultado en forma menos que proporcional. ¿Qué quiere decir? Que si el precio aumenta un 1, la cantidad se reduce un 0,5. Otra cosa que le quería decir, esto de la inversa de la pendiente que vimos, multiplicada por P por Q, esto es, ¿se acuerdan? Arco chico contra arco grande, ¿sí? Esto es una expresión nada más de esta fórmula, en la cual dijimos que las variaciones de cantidad y precio las dividíamos, tanto la variación de cantidad por la cantidad y la variación del precio por el precio, para sacarle el efecto ese que tenían de las unidades en las cuales estaban expresadas, para que podamos comparar distintas elasticidades entre distintos productos, y nada más que por eso. Hagan la corta, tienen que tener en cuenta esta fórmula que está acá, que por ahí es más fácil trabajarla, o esta, cualquiera de las dos, sí, las dos son las mismas. Pasamos esto, y acá lo que quiero mostrarles es, en estos ejemplos, es cómo va a ser la función de demanda, ¿sí? Gráficamente en función de la elasticidad, ¿sí? Cuando más plana sea, va a ser más elástica. ¿Qué quiere decir esto? Que ante una pequeña variación del precio, la variación de la cantidad va a ser más grande. Eso es lo que me dice elasticidad mayor a 1. Y si es entre 1 y 0, cuando más grande la variación del precio, menor va a ser la variación de la cantidad. Es inelástica, ¿sí? Y generalmente eso van a ser los dos casos que vamos a estar trabajando, ¿sí? Después hay dos casos extremos de totalmente elástica y totalmente inelástica. ¿Para qué sirve esto? Yo sé que si tengo un producto con demanda elástica, cuanto más baja el precio, más me aumenta la cantidad y más me va a aumentar el ingreso, ¿sí? En cambio, si tengo un producto con demanda inelástica, es poco lo que ante una variación de precio me va a aumentar. Generalmente los productos con demanda inelástica son aquellos que son menos sensibles a la variación de precio. Ejemplo, la nafta. Por más que aumente mucho la nafta, hay que seguir comprando nafta porque los autos andan a nafta, ¿sí? El gas, por más que aumente mucho el gas o la energía eléctrica, hay que seguir consumiendo porque no hay un sustituto cercano a eso, no es fácil reemplazarlo. Entonces, generalmente los productos que tienen demanda inelástica, generalmente son los productos en los cuales puedo cargar más precio, y generalmente son los productos que tienen mayor carga impositiva. A la hora de poner un impuesto, sobre todo en los combustibles, ¿sí? No sé si leyeron o vieron, pero entre 60 y 70% del precio es carga impositiva. ¿Por qué? Porque por más que aumente mucho, es poco lo que va a variar la cantidad, ¿sí? Estos ejemplos son los ejemplos extremos, ¿sí?
y le quiero mostrar ahora este caso, ¿sí? Total o perfectamente elástica o totalmente elástica. La elasticidad es igual a infinito. ¿Sí? Para que la elasticidad sea igual a infinito, la pendiente tiene que ser 0. Acá la pendiente vale 0, ¿ok? Por fórmula, ¿no? Y por la forma que tiene. Y para el caso de perfectamente inelástica o totalmente inelástica, fíjense que es totalmente vertical. Y cualquier aumento de precio o variación de precios que haya no va a variar la cantidad demandada. Y acá la elasticidad vale 0 y la pendiente acá la pendiente vale infinito. Son casos puramente teóricos, ¿sí? Pero puede haber, ¿sí? Supónganse, si no me pongo la vacuna del COVID me muero. Entonces, por más que aumente mucho el precio, ¿okay? Voy a seguir demandando, porque si no me la pongo, entonces, por más que el precio sea muy caro, es poco factible que varíe mucho no va a variar nada, porque todo el mundo se va a querer poner, ¿sí? Pero es difícil encontrar casos de esto, ¿sí? Simplemente son casos teóricos, ¿sí? Ya va a estar entre 0, 1, ¿sí? Entre 0, 1 e infinito los valores que puedo asumir la elasticidad precio de la demanda. Generalmente vamos a estar trabajando con valores elásticos o inelásticos. Bueno, acá tenemos un ejemplo del cálculo de elasticidad. Tenemos acá una tabla de demanda con precios que van disminuyendo, ¿sí? Y cantidades que van en el sentido inverso. ¿Cómo yo grafico, dado estos puntos que tengo acá? Sí, acá tengo también el punto para cada par PQ. Si esto yo lo pongo en un eje cartesiano, acuérdense, siempre va en el eje de las Y, de las ordenadas va el precio, y en el eje de las X de las abscisas va la cantidad, siempre por convención, precio acá, cantidad acá. Si yo grafico esto, fíjense, para el precio 7, la cantidad demandada es 500, acá entre 0 y 1000, ahí tengo un punto. ¿Okay? Y así voy poniendo todos los puntos que tengo de esta función de demanda que tiene forma de curva. Fíjense que si yo quiero saber el precio, quiero saber la elasticidad precio entre el punto C y F, o sea, entre este punto y este punto, la fórmula para calcular la elasticidad es esta que está acá, que es elasticidad, se llama elasticidad arco, ¿sí? La variación de Q sobre variación de P por P, el precio en el punto C, sobre la cantidad en el punto C. Eso es cuando voy del punto C al F. O sea, cuando hago este movimiento de acá a acá, veo cuánto vale la elasticidad precio de la demanda, ¿sí? Y fíjense, si yo hago acá 3.250 menos 1.250 me da 2.000, ¿ok? Y si hago 3 menos 5 me da menos 2. Esa es la variación de la cantidad y la variación del precio. Por cuánto es el precio en C, 5, y cuánto es la cantidad en C, que es 1.250. Si yo resuelvo esto, me da que la elasticidad precio en ese tramo del C al F vale 4. ¿Ok? O sea que es elástico, sumamente elástica. ¿Qué quiere decir que sea elástica? Como leía este 4, que si el precio baja de 5 a 3 en este tramo, ¿sí? La cantidad va a variar mayor que proporcionalmente. Y para ese tramo, en 4. El ejercicio también nos muestra para esta curva de demanda y para la fórmula esta que se llama elasticidad arco, que si yo quiero medir en el mismo tramo, pero en vez de C a F, de F a C, si yo hago los cálculos, me va a dar que
la elasticidad precio es distinta, me da 0,92. ¿Por qué pasa eso? Por la ponderación. La ponderación en F es 3253. Fíjense que me lleva, yo acá tenía un resultado elástico y acá me da un resultado inelástico. Cuando me muevo de F a C, por el efecto de la ponderación, que cambia, acá era 5 y 1250, acá era 3 y 3250, me cambia el valor de la elasticidad precio de la demanda, ¿sí? Una forma de trabajar con esto es trabajar con la elasticidad arco promedio. O sea, ¿cómo trabajo la promedio? Variación de Q y variación de P es igual, ¿sí? Me da 2002 siempre negativo. O el negativo abajo o el negativo arriba. No importa si voy de C a F o F a C para la variación de Q y la variación de P. Ahora, como la ponderación me afecta, lo que voy a hacer es voy a trabajar con un promedio. Hago 5 más 3 me da 8 y hago 1250 más 3250 me da 4500. Esto es dividido 2, ¿sí? Porque trabajo con promedio, y este dividido 2 se va con este dividido 2 acá abajo y me queda 8 sobre 4500, que es como muestra la solución, o pueden hacer si quieren dividido 2 le va a dar lo mismo. Lo importante es que cuando yo trabajo con elasticidad promedio, me da un solo valor de C a F o de F a C. En promedio, irme de C a F o de F a C, la elasticidad de la demanda es 1,78, o sea, es un valor elástico, ¿sí? Mayor a 1. Generalmente, lo que vamos a trabajar nosotros es la elasticidad precio en un punto de la curva de la recta. Acuérdense que si bien las funciones de demanda siempre son curvas, nosotros a los efectos pedagógicos trabajamos con funciones lineales que son más fáciles de resolver y siempre vamos a estar viendo rectas. ¿Ok? Y la forma de resolver esto es con esta formulita que está acá. ¿Ok? ¿Cómo funciona esta formulita que está acá? Tengo la misma fórmula de elasticidad precio de la demanda, variación de Q sobre variación de P por P sobre Q. Supónganse que quiero sacar acá, para el punto C. Y lo voy a transformar de esta manera, ¿sí? Tengo el tramo. Siempre acá el origen es 0 o la letra O a N y N a M. ¿Sí? Voy a trabajar con estas formulitas que están acá. Variación de Q va a ser el tramo NM sobre NC, que es para variación de P. Por P va a valer NC y Q va a valer ON. ¿Cómo transformo eso? Teniendo en cuenta esto, ¿sí? Siempre voy a trabajar con esta fórmula de acá, para sacar en el gráfico, en forma geométrica, cuánto vale la elasticidad en un punto, en este punto C. Ahí me apareció esto, esperen, lo voy a correr. Acá lo voy a trabajar de esta siguiente manera, ¿sí? Fíjense que simplifico este NC con este NC y me queda NM sobre ON en la fórmula. NM, ¿cuánto vale? Voy de acá a acá, ¿sí? Este tramo vale 8.000 menos 2.000, vale 6.000, el tramo NM. Y el tramo de acá a este punto, ON, vale de 0 a 2000, vale 2000. ¿Sí? Simplifico, se me van los 3 ceros, 6 dividido 2 me queda 3. La fórmula, esta fórmula para obtener en formas geométricas, ¿sí? Y aproximar el valor de la elasticidad precio en un punto, en este punto C es 3. O sea, ¿qué quiere decir? Que en este punto C la elasticidad precio es elástica, ¿sí? Mayor a 1, 3. Esta sería cómo aproximo cuando tengo una curva, ¿sí? Pero con la tangencia, ¿sí? Pero no vamos a trabajar con esto nosotros, solamente vamos a trabajar con el caso de elasticidades, precio para demandas rectilíneas. ¿Okay? Este lo pasamos por alto. Y este sería el ejemplo para cada punto.
Lo interesante de este gráfico que están acá, fíjense, el punto dentro, y esto siempre va a pasar que tengamos una función de demanda rectilínea, vamos a tener un punto donde es unitario, por encima de ese punto hacia arriba, en forma ascendente, la elasticidad va a ser mayor a 1, o sea, va a ser un tramo elástico, y por debajo de ese punto de elasticidad unitaria, que es el punto F para nosotros, va a ser inelástico, o sea, menor a 1. Si ustedes resuelven esto, para cada punto, acuérdense con cómo se resuelve esto, con esta formulita que teníamos acá, NM o N. Para cada punto vamos a obtener esto. Un punto de elasticidad unitaria, de ahí para arriba elástico, y de ahí para arriba inelástico. O sea, ¿qué me dice esto? Que a la medida que me muevo a lo largo de la función de demanda, la elasticidad precio cambia. Esto, guárdenlo, porque cuando veamos monopolio vamos a usarlo, y también cuando veamos oligopolio también, pero más para monopolio. Porque el monopolista va a tratar de fijar precio en el tramo elástico, ¿sí? Y vamos a hacer ya una explicación de por qué. Fíjense, si yo hago P por Q, tengo el gasto. ¿Cuánto gasto para esta función de demanda? Para el punto B, el precio es 7, se consumen 1000, el total de gasto es 7000, y así para cada punto. Fíjense que el gasto para esta función de demanda P por Q sube, el máximo es cuando la elasticidad es unitaria, y después cae. Lo que gasta el consumidor es un ingreso, ¿sí? Lo podemos ver también como un ingreso para el que está ofreciendo este producto. Fíjense que la mayor ganancia se da cuando la elasticidad es unitaria, ¿sí? O el mayor gasto para el consumidor se da cuando la elasticidad es unitaria. A partir de la elasticidad unitaria vuelve a caer el gasto y vuelve a caer, piensen en el ingreso para el empresario, perdón. Y por encima, en el tramo elástico, a medida que me muevo dentro del tramo elástico, aumenta, ¿sí? Me voy del punto A al F, acá aumenta el nivel de gasto y aumenta el nivel de ingreso. Entonces, esto no se preocupen, después cuando veamos monopolio lo vamos a ver, pero acuérdense que siempre el monopolista va a tratar de posicionarse acá en el tramo elástico. Ok, acuérdense entonces que le tiene que quedar claro que en demandas rectilíneas siempre vamos a tener, también en las que son curvas, ¿no? Pero para este ejemplo de rectilínea, distintos valores de elasticidades a medida que me muevo dentro de la función de demanda. Bien, esto es un punto nada más que para tenerlo en claro, qué factores afectan a la elasticidad-precio. Generalmente, en la mayoría de los bienes de consumo y servicios, la elasticidad a corto plazo es menor que a largo plazo. El ejemplo que da el libro es la gasolina. Crisis del petróleo, año 73, segunda crisis, año 75, aumenta mucho el precio del petróleo, aumenta mucho la nafta. Antes de la crisis del petróleo, ¿cómo eran los autos? Motores 3000, motores 4000 centímetros cúbicos, usaban mucha nafta. Dentro del corto plazo, por más que aumente mucho la nafta, tengo que seguir cargando nafta. Ahora, en el largo plazo, ¿qué pasó? Los autos se hicieron de motor más chiquito, motor 1000, 1400, y hasta hay autos eléctricos que no usan nafta, ¿sí? Entonces, a largo plazo, la elasticidad siempre precio va a ser menor en los productos de consumo masivo, porque puedo conseguir otro sustituto. Y viceversa para bienes duraderos, ¿sí? Ejemplo, ahí dice el auto, la heladera, ¿sí? La heladera se me está picando la puerta, ¿sí? Comienza a picarse la puerta, ya no cierra bien, la tengo que cambiar, pero es muy cara. Ahora, en el corto plazo, yo puedo seguir con la heladera que me funciona más o menos, pero me enfría, ¿sí? Ahora, ¿qué va a pasar en el largo plazo? En el largo plazo, ¿sí? La tengo que cambiar sí o sí, porque una vez que no funciona más, ¿sí? La tengo que cambiar. Entonces va a funcionar a la inversa de lo que funcionan
los bienes de consumo, con respecto a los bienes de capital, sería una heladera o un automóvil. Esto que está acá es también otros factores que inciden en la elasticidad precio de la demanda, número y proximidad de sustituto del bien, ¿sí? Cuanto más sustitutos disponibles sean, más lo puedo sustituir al bien ante una suba de precio, ¿sí? Entonces va a ser más sensible. Cuanto más usos sean, mayor será su elasticidad precio, ¿sí? Mayor su sensibilidad. ¿Okay? Los gastos en el bien. Si ocupa, yo generalmente tengo un presupuesto, ¿sí? El presupuesto de, por ejemplo, que yo gasto en chicle, que es muy chiquito, o caramelos, que es muy chiquito, pondera muy poquito, el 5% o el 1% de mi presupuesto es caramelos o chicle. Entonces, por más que aumente mucho el precio, si pondera chiquitito, ¿sí? Va a ser poco sensible. Ahora, si pondera mucho, lo voy a tratar de remover o sustituir por otro. Ceteris paribus el resto de los factores. El tiempo de ajuste, que es lo que explicamos, entre corto y largo plazo, y hay que determinar si es un bien de consumo o un bien durable. Y también el nivel de precio, ¿sí? Si está en el extremo superior de la curva de demanda, ¿sí? Cuando es más elástico, o está más abajo cuando es más inelástico, va a ser más o menos sensible. Aparte de la elasticidad precio de la demanda, tengo la elasticidad ingreso de la demanda. Acá lo que voy a analizar es, ante una variación en el ingreso, cómo varía la cantidad demandada, ¿sí? Entonces, la fórmula es, ¿sí? La de cursiva con la M de ingreso, la M de money en inglés, que generalmente es la M de ingreso para nosotros, variación de la cantidad demandada sobre la cantidad demandada sobre la variación del ingreso sobre el nivel de ingreso en un determinado momento. Y acá es muy útil los valores que yo puedo obtener, ¿sí? Voy acá a este ejemplo. La elasticidad, me paro acá en esta columna 5 y después vamos a ver cómo resolver esto, ¿sí? Me paro acá en esta columna 5 y fíjense que la elasticidad de ingreso tiene valores que van mayor a 1, 1 o menor a 1. Bien, cuando es mayor a 1, ¿qué me quiere decir? Que ante una variación del ingreso del 1%, acá sí importa el signo, la variación va a ser mayor que proporcional. Si aumenta el ingreso en 1%, va a aumentar la cantidad en el 2%. Aumenta más que proporcionalmente. Entonces, cuando la elasticidad de ingreso sea mayor a 1, va a ser lo que se denomina un bien de lujo. ¿Okay? Me aumenta mucho el ingreso, me paso de un Volkswagen a un Mercedes-Benz. ¿Okay? Voy a un bien de lujo. Y después de un Mercedes-Benz me voy a un Rolls-Royce. ¿Sí? Me sigue aumentando mucho el ingreso. Entonces, aumenta más que proporcionalmente la demanda del bien, ¿sí? Bienes de lujo. Cuando está entre 0 y 1, acá 0,80, 0,56, generalmente son bienes básicos, ¿sí? Y cuando acá tengo una variación negativa, ya comienzo a ser un bien inferior. Acuérdense el caso de los bienes, a ver si tengo la gráfica acá. No la tengo la gráfica, pero acuérdense el caso de bienes inferiores que explicamos en la demanda, ¿sí? Acá, cuando me aumentaba mucho el ingreso, demandaba menos, ¿sí? Entonces acá voy a tener valores negativos. Voy a demandar menos el bien ante una variación del ingreso. Este ejercicio que tengo acá, ¿sí? Que después lo van a ver en la guía, dice en las columnas 1 y 2 tengo el ingreso por año y cómo me van aumentando a medida que aumenta el ingreso, qué va pasando con las cantidades consumidas de carne. Okay. Esto supongamos que son cantidades consumidas de un bien que para el ejemplo es carne, ¿sí? Y quiero ver qué pasa con la variación de la necesidad de ingresos. O sea,
ante variaciones del ingreso, ¿qué pasa con la cantidad demandada? ¿Ok? El ejemplo es para, supóngase un corte de carne, que sea una pulpa común, ¿sí? Cuadrada, ¿sí? Una pulpa común. La pulpa en niveles de ingresos bajos es un bien de lujo, ¿ok? En niveles de ingresos medios es un bien básico, digo, porque hay otros cortes mejores, y a medida que aumenta mucho el ingreso ya va a ser un bien inferior, porque no voy a comprar esa pulpa común, sino que voy a comprar lomito o la de lomo o otro corte mejor. Cuando más ingreso que tiene, se puede leer así, se transforma en un bien inferior ya para mí, porque lo voy a reemplazar por otro mejor, a medida que aumenta el nivel de ingreso. Y acá lo único que hace es el cálculo. Fíjense, ¿cómo hacemos el cálculo? Tengo que sacar la variación de 8.000, acá tengo, ¿sí? 8.000, 12.000. Esto está en forma paisada, lo pongo en forma vertical, esos datos, que son datos que me dan. ¿Cómo saco la variación porcentual de Q? Eso lo tengo acá. Tengo que sacar la variación de 8.000 a 12.000 y dividido por Q. O sea, acá. De 8.000 a 12.000, ¿sí? Hay una variación de 4.000. Dividido por 8.000 me da una variación del 50%. ¿Sí? Acá. De 5 a 10 me aumenta en 5. Dividido 5, que es la ponderación, me da una variación del 100%. Y eso para cada punto. Y después hago la división entre 100 y 50, y eso me va a dar la elasticidad de ingreso, ¿sí? 100% dividido 50% me va a dar 2. Y acuérdense que más que nada lo que busca este ejercicio, más allá del cálculo, que es aplicar fórmula, ¿sí? Es la lectura que yo hago de los coeficientes de elasticidad ingreso. ¿Okay? Cuando es un bien inferior, cuando es un bien básico, un bien normal y cuando es un bien de lujo. Bien, acá está la resolución del ejercicio. Fíjense acá, de 24.000 me aumenta a 28.000, me aumenta en 4.000 el ingreso. ¿Sí? Hola. Hola, ¿nos escucha? Sí, profe. Sí, profe, nosotros le escuchamos. Ok, no, pensé que alguien estaba preguntando algo, ¿sí? Ok, bien, sigo. Profe, Sí. yo tengo una duda con respecto a la materia. ¿Se toma asistencia, verdad? Bien, el problema es que como no pueden entrar todos por este límite, no estamos tomando asistencia, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? No tomamos asistencia, estamos grabando ahora la clase, después la vamos a colgar para que el que no pudo entrar no tenga problemas, ¿sí? Pueda ver la clase y no tenga problema con la asistencia, ¿sí? En general, no estamos tomando asistencia, ¿ok? Ahora, porque planteamos esto, que no pueden entrar todos los alumnos, si llegamos a tener una versión paga, a nosotros nos queda el registro y eventualmente podríamos tomar asistencia, ¿sí? Cuando estén las condiciones de que todos entren, ¿sí? Respuesta, ahora no estamos tomando asistencia, en el futuro, dadas las condiciones, si tenemos una versión paga, podríamos tomar la asistencia, ¿sí? No obstante, el que no pudo asistir, la idea es que pueda ver la clase grabada. ¿Ok? ¿Sí? Sí, profe. Sí, Sí, ok. profe. Bien. Otra forma, vamos a ver por último, otra forma de expresar la elasticidad
vimos elasticidad precio de la demanda, elasticidad ingreso, y ahora lo que vamos a ver la elasticidad de precio cruzada. Esta definición de elasticidad precio cruzada sirve nada más que para ver cuando un bien es sustituto y cuando un bien es complementario, ¿sí? Y lo ponemos, bueno, porque es parte de lo que estaba propuesto. Vamos directamente acá al ejercicio y después vamos a ver la fórmula que tenemos acá abajo, ¿ok? Esta elasticidad del bien X con respecto al bien Y. Y lo que queremos es ver ante una variación, acá abajo, comenzamos a leer por abajo, ante una variación en el precio del bien Y, ¿qué pasa con la variación de la cantidad del bien X? ¿Sí? Y eso es lo que vamos a estar analizando. Por ejemplo, tenemos dos artículos, café y té. Claramente el café compite con el té, ¿sí? Son sustitutos, ¿sí? La cafeína y la teína, ¿sí? Y queremos ver qué pasa cuando varía alguna de las variables del café con respecto al té. Tenemos acá en este cuadrito la situación antes y después. Antes el precio era 40 y la cantidad demandada de café era 50. Supónganse que el precio del café aumenta a 60, ¿sí? Y la cantidad disminuye a 30. Viceversa con el té. La cantidad era 40, ¿sí? Y el precio a un precio de 20. Acuérdense, ante una variación en el precio del café pasa de 40 a 60, a 60, ceteris paribus las demás condiciones. O sea, el precio del té sigue siendo igual, pero vemos que la cantidad va a aumentar de 40 a 50. Si aplicamos la formulita que tenemos acá abajo, suponemos que el café es el bien Y y el té es el bien X. ¿Ok? Variación de la cantidad. Pasó de 40 a 50, me aumentó en 10 la cantidad de T, que es el bien X. ¿Sí? Vamos ahora a analizar el bien Y. El café, ¿sí? Analizamos al revés ahora. Pasó para el bien que estamos analizando, ¿sí? Que es variación del precio, vamos de después a antes. Ojo con esto por los signos. Hago 60 menos 40 y me da positivo 20. ¿Sí? Y supónganse que, dado el cuadro, el precio de Y era 40 y la cantidad del bien X era 40. Entonces, 40 sobre 40. Si yo resuelvo esto, me da más 0,5. Pero acá, para la elasticidad precio cruzada, lo importante es si son bienes sustitutos o bienes complementarios. Cuando tengamos bienes sustitutos, ante el aumento del precio del bien sustituto, va a aumentar la cantidad del otro bien. Entonces, esto se va a mover siempre en forma positiva o negativa. ¿Qué quiere decir? Que si, Profe. Sí. Profe, ¿por qué dice P de Z vale Acá. 40? Bien. Claro, al reemplazar la El fórmula precio, y me paro acá, en la situación antes, ¿sí? Para la ponderación. El precio del bien Y, ¿ok? Es 40, acá. Y la cantidad del bien X es 40, acá en antes. ¿Sí? Lo único es que para sacar la variación de precio, perdón, acá, la variación de precio me paro en después y antes, para que me dé positivo, ¿sí? Pasa el precio de 40 a 60, entonces varía 20, ¿ok? Tengo que hacer 60 menos 40 para que me dé 20 positivo, a eso me refiero. sí, profe, perfecto. No me perdí, gracias. Por eso, sí. Acá más que nada es aplicar fórmula, pero a la hora de aplicar la fórmula hay que tener en cuenta los donde me posiciona acá en el cuadro, ¿sí? Si son bienes sustitutos, vamos a ver acá un ejemplo, perdón, eso era si bien son sustitutos. Si son bienes complementarios, perdón,
Supóngase que siempre tomo el té con limón. ¿Ok? Fíjense, acá es la misma fórmula. Lo que va a ser distinto va a ser el resultado. Acá en este ejemplo lo que yo voy a ver es que si aumenta el precio del limón de 10 a 20, ceteris paribus el resto, o sea, no varía el precio del té, fíjense que al aumentar el precio del limón, disminuye la cantidad de 20 a 15. ¿Sí? Y la cantidad de té también disminuye. Cuando yo lo ponga esto en la fórmula, ¿sí? Variación de cantidad de X, ¿sí? 40 menos 35 menos 5. ¿Sí? Y el precio del bien Z, que es limón, pasó de 10 a 20, aumentó en 10. ¿Sí? Y acuérdense la ponderación. El precio de Z es 10 y la cantidad del bien X, que es el T, es 40. ¿Sí? Esto reemplazo en la fórmula. Y como tengo acá un valor negativo, para los bienes complementarios siempre va a dar negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que si aumenta el precio del bien complementario, va a disminuir la cantidad del otro. ¿Sí? Siempre eso va a ser el efecto negativo. Profe, En sustitutos acá va a ser positivo. ¿Sí? ¿cómo sacó el menos 5? ¿Restó 35 menos Acá, 40 o 40 claro, menos 35? Acá, variación del bien X. El bien X es el T. ¿Ok? Y hago 40 menos 30, perdón, al revés. Voy de después a antes, perdón. 35 menos 40 me da menos 5. ¿Se acuerdan que acá cuando analizaba iba... ¿Sí? Perdón, cantidad de X, ¿sí? El bien X. Acá, 35 menos 40. ¿Eh? Y acá es variación del precio del Z. Eh, 20 menos 10 sería. Sí. El tema acá son los resultados, ¿sí? ¿Cómo los interpreto? Cuando siempre que tenga una elasticidad precio cruzada y sean bienes sustitutos, voy a buscar valores positivos. Si son negativos, voy a estar en presencia de bienes complementarios. ¿Ok? Quiero hacer una salvedad también que me enviaron acá. Profe, ¿eso sucede siempre con los resultados? ¿No se modifican? En los signos, cuando son bienes en el resultado de la elasticidad precios cruzada, ¿sí? Cuando son bienes complementarios voy a tener resultado negativo y cuando son bienes sustitutos voy a tener variación positiva. A ver si puedo notar acá. Variación de cantidad del bien X, ahí estoy tratando de sobre variación de precio del bien Y. ¿Ok? Y son bienes sustitutos. ¿Ok? Yo sé que si son bienes sustitutos, si me aumenta el precio del bien sustituto, se va a demandar más, ¿sí? Del otro bien, porque compite. Entonces este se hace más caro, compro el otro. Y viceversa. Si baja el precio de este, se hace más atractivo este que el otro, porque el otro tiene el mismo precio, ceteris paribus. Entonces yo voy a tener acá más dividido más me da más, menos dividido menos me da más. Siempre va a ser el resultado positivo. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo salgo de acá? Voy a borrar. Borro esto. Ahí está. Y vamos acá ahora. Voy a hacer el mismo dibujito, ¿sí? A ver si me fue el lápiz.
La línea acá roja. Ahí. ¿Dónde se me fue el lapicito? Voy al mouse. Posiciónense acá, no sé, se me fue el lapicito ahora, algo apreté. No me deja escribir. Posiciónense acá, variación de Q sobre variación de P, ¿sí? Si son bienes complementarios, yo sé que si me aumenta el precio del bien complementario, esto va a ser más acá, ¿sí? Yo sé que aumenta el precio del bien, se va a demandar menos del bien limón en este caso, y eso va a hacer que se demande menos té porque el té se toma con limón. Entonces, si este es positivo, este va a ser negativo, y viceversa. Si este es negativo, este va a ser positivo, porque cuando baja el precio se consume más y también se va a consumir más de este bien. Entonces, el resultado de la elasticidad precio cruzada siempre va a ser negativo. ¿Okay? Que eso es lo que por ahí preguntamos. La interpretación, igual que en la elasticidad de ingreso, que implica que sea mayor a 1, ¿sí? Que sea entre 0 y 1, o con signo negativo menor a 0. ¿Sí? Bien, ahí agotamos todos los temas. ¿Sí? Por ahí lo que más vamos a usar de esto que vimos es la elasticidad. Voy hasta acá, retrocedo esto que está acá. ¿Sí? Por ahí lo que a veces usamos en los ejercicios son estos, ¿sí? La elasticidad precio de la demanda en un punto. Bien, con eso agotamos demanda, vamos a oferta. Bueno, definición de oferta, la cantidad que estén dispuestos los productores a vender a un determinado bien, a un precio dado, ceteris paribus el resto. Y acá hay una relación positiva. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que a mayor nivel de precios, los productores quieren y pueden vender mayor cantidad de productos, están dispuestos a ofrecer mayor cantidad de productos. Entonces la relación que hay entre la cantidad demandada y el precio siempre va a ser positiva. ¿Sí? ¿Hay otros factores que inciden en la oferta? Sí, hay otros factores. Por ejemplo, el precio de los insumos. ¿Qué quiere decir eso? Aumenta el precio de los insumos que yo hago para, o que uso para producir ese bien, y me va a disminuir la oferta, va a haber un desplazamiento de la oferta. En este caso, fíjense, la oferta cuando disminuye se desplaza hacia arriba y hacia la izquierda, ¿sí? Disminuye para acá y aumenta para acá. La tecnología influye de la siguiente manera, generalmente siempre es positiva, digo, un aumento de la tecnología hace que aumente la cantidad ofrecida de un bien. ¿Por qué digo esto? Porque es difícil que haya una tecnología que me haga disminuir la oferta. Siempre la tecnología tiene un efecto positivo de aumentar la oferta. El precio de los insumos que dijimos, y también en la oferta, la naturaleza, el clima, sobre todo en los que son commodities agrícolas, trigo, soja, maíz, carne, ¿sí? Y acá puede influir de las dos formas. Por ejemplo, aumenta la lluvia, hay mucha humedad, se produce menos soja. Llueve menos, hay menos humedad en el suelo, hay seca, se produce menos. ¿Sí? Solamente cuando estén en las condiciones ideales va a haber una cantidad buena de producción. Generalmente los eventos de la naturaleza influyen
generalmente en forma negativa, ¿sí? Pero también puede ser en forma positiva, las condiciones ideales de humedad, las condiciones ideales de temperatura y de luz solar haga que crezca la cantidad producida. Y generalmente vamos a ver eso. Otro tema es el coeficiente de elasticidad, que es el mismo, nada más que en vez de tener ese efecto, ese signo negativo, siempre va a ser positivo, ¿sí? Pero no obstante eso, no nos interesa ver mucho la elasticidad de la oferta, sino generalmente lo que se usa mucho es la elasticidad de la demanda para analizar el tipo de producto. Definición de mercado. Acá, ¿qué es un mercado? En general, puede ser un área geográfica o no, porque puede ser virtual, ¿sí? Hoy los mercados que no hace falta que sea un lugar geográfico, sino compra a través de la web, puede ser también virtual, el lugar donde se reúnen compradores y vendedores, ¿sí? Y mediante la interacción determinan el precio del producto y las cantidades que se van a ofrecer y se van a demandar de un producto. El término de mercado de un producto es difícil, no es fácil, ¿sí? Porque cuando yo digo, por ejemplo, el mercado de auto, ¿qué auto? ¿A gasolina o eléctrico? No, a gasolina. Ok, y hay auto chico, auto mediano, auto grande, ¿sí? Entonces, los que se venden en la Argentina, los que se venden en el Mercosur. Entonces, a la hora de definir un mercado, siempre tengo que especificar bien el tipo de producto y el área geográfica que alcanza, ¿sí? Y definiendo el mercado, sí puedo establecer bien cuál es la oferta y la demanda de un determinado producto a la hora de analizarlo. Esto de equilibrio, el equilibrio es el punto donde se encuentra la oferta y la demanda, donde se intersecta la función de oferta con la función de demanda. Y que una vez que alcanza tiende a persistir. Esa es la definición de equilibrio estable. Hay otros equilibrios que son inestables, sí, que hay fuerzas que sacan de ese punto de equilibrio, que mueven la oferta y la demanda y hacen que podamos ir a otro punto de equilibrio o que haya una situación donde se mueva constantemente y sea un equilibrio inestable, ¿sí? Pero lo que vamos a estar viendo nosotros acá en este curso de microeconomía son equilibrios estables, ¿sí? Que una vez alcanzados tienden a persistir. Y si hay un shock de demanda o de oferta, alcanzamos un nuevo punto de equilibrio, ¿ok? Pero no es que se está moviendo todo el tiempo. No sé si se acuerdan ustedes, por ejemplo, el teorema de la telaraña, ¿sí? Que era para analizar productos agrícolas, el precio del algodón o el precio del trigo, que nos movíamos y eso hacía que se mueva todo el equilibrio. Es un principio de economía, me parece que vieron. Bueno, esa sería una suerte de equilibrio inestable. Acá no, acá vamos a ver equilibrios estables, eso es lo importante. Para ir terminando, vamos a ver un ejemplo de equilibrio de mercado. O sea, definición de equilibrio, lugar donde la oferta se intersecta con la demanda, o sea, es el punto donde la cantidad ofrecida es igual a la cantidad demandada. Una vez alcanzado, tiende a persistir. Veamos este ejemplo que después lo van a encontrar ahí en la guía. Dice, hay 10.000 individuos idénticos en un mercado para un artículo X, con la función de demanda para cada uno que está dado por C de X es igual a 12 menos 2P. Y 1.000 productores idénticos con esta misma función de oferta, que es cantidad ofrecida de bien X, es igual a 20 por el precio de X. Lo que nos pide es encontrar la función de demanda de mercado y la función de oferta, graficar esa función, o sea, darles valores en la tabla a esa función y graficarlo, ¿sí? Y después encontrar el equilibrio en forma gráfica y también encontrarlo con los números, ¿sí? Acuérdense que teníamos para la demanda 10.000 individuos, todos con la misma función, ¿sí? Entonces lo que hacemos es multiplicar propiedad distributiva, 10.000 por 12 menos
10.000 por 2px. Esto me va a la función de demanda para esos 10.000 individuos en el mercado. La función de oferta, tengo 1.000 multiplicando por 20 por precio de X, eso me da 20.000 por precio de X, ¿sí? Y con esta función de demanda y con esta función de oferta, lo que voy a hacer es darle valores para graficar. ¿Ok? Esta es mi, acuérdense, esto es la pendiente de la función, que es negativa, o sea, disminuye para la demanda. Esta va a ser la pendiente para la oferta. Y esta es la ordenada al origen, ¿ok? Para la demanda. Entonces, ¿qué es la ordenada al origen? El punto, ¿sí? A partir del cual acá, esto es, no me deja dibujar, esto es Q, esto es P, cuando dibujo la demanda, esto que tengo acá, esto es mi ordenada al origen, la pendiente es lo que me va a dar la inclinación de esta función, ¿ok? ¿Qué quiere decir esta ordenada al origen? Que cuando el precio, vamos a acá, voy a borrar esto. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo esto? ¿Sí? Que cuando el precio sea 0, si yo hago 20.000 por 0 me da 0, la cantidad demandada va a ser 120.000, ¿sí? Cuando el precio sea 0, la cantidad demandada va a ser 120.000, ¿sí? Y lo único que hago es le voy dando valores. Le doy dando valores a P, lo reemplazo acá en la función y resuelvo la función y veo cuánto me da la demanda, ¿sí? Entonces, cuando el precio sea 0, 20.000 por 0 es 0, 120.000 menos 0 me da 120.000, y así voy llenando los valores para la demanda y también para la oferta. Fíjense para la oferta. Cuando el precio sea 0, la cantidad ofrecida va a ser 0. 20.000 por 0 me da 0. Entonces, le voy dando valores, ¿sí? Y acotando, acuérdense algo para la gráfica. Voy a la gráfica, ¿sí? Acá. Ahí me salí. Voy de vuelta con la gráfica, ¿sí? Este es el eje del precio, este es el eje de la cantidad, y siempre yo voy a estar trabajando dentro del eje cartesiano de los valores positivos. ¿Qué quiere decir eso? Me voy a mover entre los valores positivos, nunca en valores negativos, ¿sí? Le voy a dar, ¿sí? Acuérdense, desde 0 en adelante, ¿ok? Valores que estén acá, voy a poner acá. Ahí. Esto es positivo para Y y positivo para X, ¿sí? Siempre voy a trabajar en eso. Acá es negativo para Y y positivo para X. Acá no. En este tampoco, donde los dos son negativos, y en este donde es negativo para X y positivo, tampoco, ¿sí? El único cuadrante en el que voy a trabajar siempre es para valores positivos de precios y cantidades, ¿ok? Porque no hay cantidades negativas demandadas, ¿sí? Y tampoco va a haber precios negativos ofrecidos, ¿sí? A partir de 0 en adelante comienzan a ofrecer, y también cantidades positivas demandadas a precios positivos para la demanda, ¿sí? La idea con esto, ahora borro, podemos ver acá en forma gráfica, dijimos que el equilibrio era el punto en el cual la cantidad demandada y la cantidad ofrecida son iguales. Fíjense acá, ¿sí? Acá.
para el precio de 3, Ahí está el punto de la equilibrio. cantidad demandada y la cantidad ofrecida es 6.000. ¿Sí? Acá está el equilibrio en la tabla. ¿Sí? Acá va a estar el punto de equilibrio. Y la idea es que ustedes dibujen después esto. Este mismo ejercicio está puesto en la guía de trabajo práctico, y para este mismo nivel de precios en la gráfica lo que le tiene que pasar es lo siguiente. Perdón. Dibujo acá. Ahí. Esta es la demanda. Esta es la oferta. Y acá en este punto, acá le tiene que dar cantidad, 6.000. Grande. Y acá, para este nivel, el precio tiene que ser 3. ¿Sí? Y acá la cantidad para este nivel de equilibrio tiene que ser 6.000. O sea, la demanda y la oferta se encuentran en ese punto. ¿Sí? En este punto. Y acá va a estar el equilibrio de este mercado. El precio de equilibrio es igual a la cantidad de equilibrio. Esto que tenemos acá es precio de equilibrio, que es pesos 3, y la cantidad de equilibrio para este mercado, que es 60.000. 60.000. 60.000. En el ejercicio también van a encontrar lo siguiente. Por esto de acá. Que esto que encontraron en forma gráfica, también tienen que encontrarlo en forma matemática. Para eso tienen que igualar la función de demanda con la función de oferta. ¿Sí? Tienen que poner C de X Igual a 0. es igual a, muy bien, COX. ¿Ok? Y ahí lo que tienen que poner es lo siguiente, esto, la función es 120.000 menos 20.000 PX era igual a Lo tiene, profe, ahí en la siguiente diapositiva. 20.000. Ok. Sí, porque muy feo salió esto. Ahí. Y acá, ¿qué tienen que hacer? Tienen que despejar, o sea, juntar todos los términos, ¿sí? Acá tenemos las funciones, ¿sí? Igualan las funciones y despejan. Ahí está, profe. Ahí. Entonces la idea es que eso que obtuvieron en forma gráfica también lo obtengan en forma matemática a través de la igualación de las dos funciones. ¿Por qué igualamos? Porque en ese punto, o sea, el punto que obtenemos de igualar la función de demanda con la función de oferta es el punto de equilibrio. Ahí lo que vamos a obtener es el precio de equilibrio, ¿sí? Cuando despejemos PX vamos a obtener el precio de equilibrio, que es lo que está puesto acá. Una vez que obtenemos el precio de equilibrio, lo que tenemos que hacer es reemplazar, ya sea en la función de demanda o en la función de oferta, ¿sí? Ese precio de equilibrio, resolver, y eso nos va a dar las cantidades de equilibrio, en cualquiera de las dos funciones, ¿sí? Y ahí está resuelto el ejercicio, ¿sí? Ahí termina. Vamos de vuelta. Borro esto. Borrado. Ahí está.
Eso es lo que nos pide el ejercicio, ¿sí? Encontrar la función de demanda-oferta, graficar. Para graficar tenemos que hacer la tabla dándole valores a Px en las funciones de demanda de mercado y la función de oferta de mercado. Y en un sistema de eje cartesiano, graficar las dos funciones con esos puntos y ver el punto donde se intersectan, que tienen que coincidir con lo que hallamos por tabla y también por lo que hallamos en forma matemática, ¿sí? En la guía, acá terminamos, ¿sí? En la guía van a encontrar también lo siguiente. Salgo de acá, dejo de compartir. El crucigrama, profe. Sí. Dejo de compartir esto y le quiero mostrar un rato la guía. Ahí está abriendo, espera un momento, ya le muestro la guía. Esto para abrir, allá abre. Bien, acá está. ¿Se le salió el profe? Sí, parece que sí. Sí. No se lo escucha, profe. ¿Ahí me escuchan, alumnos? Ahora sí, profesor. Ok. Sí, profe. Sí. No, me volvió a conectar y me muteó. Este ejercicio 4 es el que vimos todos, ¿sí? Algo muy importante, dice, ¿es estable la condición de equilibrio del problema? Ahí les muestro un ratito eso. No tener el pizarrón complica bastante. Le voy a compartir pantalla ahora. Para trabajar con esto. Bien, ¿todos están viendo la pantalla? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Bien. Voy a dibujar lo siguiente. Voy a dibujar una condición de equilibrio. Y tenemos la demanda y la oferta. Y acá tenemos la condición de equilibrio, ¿sí? Cantidad de equilibrio y precio de equilibrio. Decíamos que este equilibrio es un equilibrio estable porque es la condición que una vez alcanzada tiende a persistir, ¿sí? El tema es, ¿por qué tiende a persistir? Porque si hay algo que me saque de este equilibrio, las fuerzas de mercado me van a llevar de vuelta al punto de equilibrio, ¿sí?
van a presionar para acá. O si estoy por arriba, me van a presionar para acá. Me van a llevar de vuelta a la situación de equilibrio. Supónganse, vamos con otro color, supónganse que el precio de equilibrio baja y está acá. ¿Sí? Se va a 2. En vez de 3 se va a 2. ¿Qué pasa cuando el precio de equilibrio es 2? Se oferta a ese precio esta cantidad, ¿sí? Se pone Q2, y a ese precio que es más bajo se va a demandar más. Se va a demandar Q2. Entonces, ¿qué hace el mecanismo de precios? Yo sé que hay gente que está dispuesta, porque ¿qué pasa acá cuando sucede esto? Cuando el precio está por debajo del precio de equilibrio. Hay un faltante o excedente. Faltante. Hay un faltante, ¿sí? Hay un faltante. Hay faltante. Faltante. ¿Y qué quiere decir eso, que hay faltante? Que a ese precio se demanda más de lo que ofrecen los productores. ¿Sí? ¿Cómo se llena ese faltante? Los productores saben que como hay gente que no está consumiendo, si sube un poco el precio, hay gente que le va a comprar. ¿Sí? Entonces, sube un poco el precio y aumenta la demanda porque hay gente que está dispuesta a comprar. Sube el precio, ¿sí? Y hay gente que le compra. Sube el precio y hay gente que le compra. Entonces, ¿hasta dónde van a aumentar el precio los productores? Hasta el punto de equilibrio. Una vez que llegamos al equilibrio, no hay fuerzas otra vez que me saquen de ese punto. Se iguala la oferta con la demanda. ¿Sí? Y viceversa. Supónganse que el precio es 4. O sea, tengo un precio superior al precio de equilibrio. Acá pasa al revés. A ese precio, como es mayor, se demanda mucho menos, esta va a ser la cantidad demandada, que lo que están dispuestos a ofrecer los productores. ¿Sí? Como aumenta mucho el precio, ofrecen más, pero se demanda menos. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Acá no hay un faltante, hay un excedente. ¿Qué quiere decir? Que hay más bien en el mercado que lo que quieren consumir. ¿Cómo se cierra este excedente? ¿Qué quiere decir que haya excedente? Que hay un sobrestock, me quedo con bienes sin vender, y eso tiene un costo. Entonces, si yo quiero vender más bienes, tengo que bajar el precio. Entonces, al bajar el precio, aumenta la demanda. Bajo el precio, aumenta la demanda. Bajo el precio, aumenta la demanda, hasta que las fuerzas del mercado me llevan otra vez al punto de equilibrio. Y por eso es un equilibrio estable este, ¿sí? Porque dada la forma que tiene la función de demanda y oferta, las fuerzas de mercado actúan para restablecer el equilibrio. ¿Sí? Después van a ver que hay 2 puntos más. Los 2 puntos más, con esto cerramos, es qué pasa si hay un precio máximo o un precio mínimo en una economía. ¿Ok? Y ahí tenemos que tener en cuenta cómo funcionan los precios máximos y mínimos. ¿Sí? Generalmente los precios máximos se ponen porque el precio de equilibrio de mercado está muy por encima de lo que yo quiero que se venda. ¿Sí? Entonces pongo un precio máximo y que va a estar acá, supóngase pongo un precio máximo de 2 porque no quiero que se venda 3. ¿Sí? Cuando pongo un precio máximo va a pasar esto, va a haber inmediatamente un faltante en el mercado. ¿Sí? Va a haber menos bienes porque a ese precio quieren llevar menos cantidades los productores, que es lo que pasa ahora, ¿sí? Aumentan mucho los precios, le ponen precios máximos y hay faltante de aceite, faltante de harina, faltante. ¿Cómo se llena esto? Este triangulito que está acá, el faltante, esto es mercado negro, ¿sí? O sea, lamentablemente, como se está puesto por ley, se llena por fuera del mercado. El precio mínimo funciona al revés. Supónganse que el precio de mercado es 3. Pero yo quiero favorecer a los productores de soja. Supónganse que a ellos subieron mucho los costos y les cierra con un precio de 4. Entonces pongo el precio mínimo, digo, este producto se puede vender
como mínimo de 4 para arriba. Y el precio mínimo siempre está por debajo del precio de equilibrio. Si pongo un precio mínimo, a ese precio mínimo se va a ofrecer más de lo que se demanda y se produce un excedente. Cada vez que se pone un precio mínimo en la economía, que generalmente es para bienes agropecuarios, como política económica, lo que se produce es un excedente de bienes que no pueden ser absorbidos por el mercado, y para que no quede esa cantidad de bienes y presione a la baja, lo que generalmente se hace es se destruyen esos bienes, ¿sí? Ejemplo, ahí da el ejemplo de precios máximos de café en Colombia, que como producía un excedente, en el libro tiraban el café al mar, ¿okay? Para que no presione después la baja ese excedente que había. Entonces, dado el equilibrio de mercado, políticas de intervención, precios máximos, precios mínimos, y ahí ya podemos ver y analizar qué pasa o qué va a pasar o qué de esperar que pase con cada una de esas políticas de precios máximos y precios mínimos, ¿sí? Bien, entonces con esto acá terminamos la unidad 1, rehagan los ejercicios y cualquier problema que encuentren o dificultad, acuérdense que están los foros, en el foro ponen la consulta o ponen la duda y les vamos a estar contestando, ¿sí? Bien, hasta acá llegamos, alumnos. Vamos, entonces, lo que queda por hacer es, vemos para la clase que viene, de conseguir el Twitch o el YouTube y que puedan entrar todos los compañeros, ¿sí? La clase que viene va a ser el jueves, y antes del jueves les vamos a estar comunicando a ver cómo nos conectamos y qué solución le encontramos. Buenas, profe. Sí, Profe, ¿le puedo consultar algo? sí. ¿Cómo va a ser la evaluación, digamos, de la cursada? Bien, la evaluación va a ser con un parcial. Acuérdense que esto es cuatrimestral y está previsto 2 parciales y un recuperatorio. El primer parcial va a ser en mayo y el segundo parcial va a ser mediados de junio. El primer parcial, la idea es que entre de la unidad 1 a la 3, y el segundo parcial, la unidad 4, 5 y 6. O sea, ¿qué entraría en el primer parcial? Teoría del consumidor, teoría de la producción y funciones de costos. Generalmente, más que nada, de unidad 2 y 3. ¿Cómo va a ser el parcial? Si sigue la virtualidad, que es lo que pensamos que va a seguir, va a ser con un parcial que se va a tomar en forma escrita en la plataforma. Generalmente son 10 preguntas, multiple choice y verdadero y falso, ¿sí? Que tienen que responder, y con 6 se aprueban. Y eso ustedes responden y en el acto le da ya la nota para que ustedes puedan ver, y también la solución propuesta. Así que entonces sería 1 en mayo, 1 en junio, y hacia finales de junio sería el recuperatorio de un parcial, ¿sí? O sea, sí o sí tienen que aprobar un parcial, y si sale mal el 1, tienen un recuperatorio de parcial. Y se va a tomar a través de examen escrito a libro abierto, eso es importante, con todo el material que tengan ustedes, en el aula virtual. Y generalmente se dan 10 preguntas y 2 horas para resolver. Ah, bueno, profe, muchas gracias. De nada. Profe, ¿dijo teoría del consumidor? Sí, ¿qué otra consulta? El tema de si es promocional o no, no va a ser promocional porque ya dijo la profe que no, por las dificultades que hay para hacer la evaluación promocional, ¿sí? Pero no obstante, regularizar, al menos el año pasado, no fue muy complicado, ¿sí?
El tema de que sea libro abierto también aliviana mucho el examen. Y otra cosa es que tomamos ejercicios similares a los que vemos acá en clase, ¿ok? Ok, Profe, le gracias. consulto. Bueno, nos vemos el jueves, entonces le avisamos cómo seguimos. Hasta luego, alumno. Profe. Hasta luego. Nos vemos, profe.